Hay una fórmula principal en el principio de Pascal, que es de donde se derivan las demás. Recordemos que estamos aplicando fuerza sobre una unidad de área, ¿cierto? Que en este caso, por lo general, esa unidad de área es de manera circular. Entonces vamos a ir mirando aquí, ya vamos a escribir nuestras fórmulas. Entonces, la fórmula principal del principio de Pascal nos dice que la fuerza 1, que es la fuerza que se aplica en el émbolo más pequeño de la prensa hidráulica, ustedes podrán ver ahí su dibujo, donde aparece la fuerza 1, sobre la unidad de área 1. Recuerden que fuerza sobre área es presión, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza 2, es decir, la fuerza que aplicamos o que recibe el émbolo más grande de la prensa hidráulica sobre el área 2. Entonces, la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión es igual en todos los lugares. Eso es lo que nos dice el principio de Pascal. La presión que se aplica va a ser igual en cualquier parte de la prensa hidráulica, ¿sí? Entonces, la presión 1 va a ser igual a la presión 2, pero la fuerza y la unidad de área van a cambiar. A partir de esta ecuación que, como ustedes ven, tiene 4 variables, podemos despejar cada una de ellas. Para eso la vamos a escribir de manera lineal, para que sea más fácil hacer el despeje. Y eso lo hacemos pasando las áreas que están dividiendo al otro lado a multiplicar. Nos pasamos al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces, el área 1 que está acá dividiendo, la pasamos del otro lado a multiplicar. El área 2 que está acá dividiendo, la pasamos del otro lado a multiplicar. Y aquí ya nos queda de una manera lineal, mucho más fácil para despejar. Entonces, vamos a mirar a qué sería igual la fuerza 1. La fuerza 1 está acompañada por el área 2. Esa área 2 entonces va a pasar al otro lado a dividir. Entonces la fuerza 1 sería igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2, que es la que está pasando a dividir. Listo. Pero si necesito hallar la fuerza 2, entonces miro acá. La fuerza 2 la acompaña el área 1. Entonces el área 1 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar como fuerza 1 por área 2 sobre área 1. Pero no solamente nos pueden pedir hallar la fuerza, también nos pueden pedir el área. Entonces podemos decir, teniendo los valores de las fuerzas, que el área 1, fíjense que área 1 lo acompaña fuerza 2. Entonces fuerza 2 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar como fuerza 1 por área 2 sobre fuerza 2. ¿Ok? Y si lo que quiero es hallar el área 2, entonces área 2 lo acompaña fuerza 1. Entonces me va a quedar como fuerza 2 por área 1 sobre fuerza 1. Aquí ya tenemos las 4 ecuaciones de las variables del principio de Pascal. Eso es lo que podemos hallar. Fuerza 1, fuerza 2, área 1 o también podemos hallar el área 2. Sin embargo, hay otras fórmulas que también es importante que tengamos en cuenta. En los ejercicios a veces nos pueden dar el valor del radio para determinar el área. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos bases circulares, ¿cierto? Donde aplicamos la fuerza a la unidad de área circular. Entonces, cuando nos dan el radio para hallar el área, vamos a decir que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y pi, que es un número, ¿cierto?
es 3,1416. Ese es el valor de pi, 3,1416. Entonces, esa es una forma de hallar área cuando nos dan el valor del radio. Y por otro lado, también es importante que tengamos presente que fuerza es igual a masa por gravedad. Esa es otra ecuación que también debemos tener porque a veces nos van a dar en los ejercicios el valor de la masa. Entonces, cuando nos den valor de masa, debemos aplicar esta otra ecuación. Fuerza es igual a masa por gravedad. Estas ecuaciones que les coloqué de últimas, pues tienen que ver con ejercicios específicos, donde nos den masa o donde nos den radio. Pero si nos dan el valor de la fuerza y el valor del área, pues simplemente vamos a aplicar el principio de Pascal y cualquiera de las ecuaciones del principio de Pascal. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, ya cuando empecemos a realizar los ejemplos de los ejercicios, entonces vamos a ir mirando cómo aplicamos cada una de estas ecuaciones. Ok, tomamos entonces el apunte y ya continuamos con algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Como les digo, primero ponen atención y luego les doy el tiempo para que puedan copiar. El valor de la gravedad no es cuánto cuesta. La pregunta no es cuánto cuesta la gravedad, sino qué valor, sí, qué valor es el de la fuerza de gravedad. El valor es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahorita ya lo vamos a ver justamente con, bueno, este ejercicio no, pero el siguiente sí nos va a permitir trabajar esa forma. Entonces, ponemos mucha atención, chicos, mucha atención a la explicación del ejemplo y ya después van a tomar el apunte. Entonces dice así, calcular la fuerza y la presión ejercida en un émbolo. Recuerden que el émbolo, ustedes se fijan allá en la prensa hidráulica, ¿no? Cada uno de los lugares donde se aplica la fuerza es un émbolo. Hay un émbolo pequeño y hay un émbolo grande. Entonces se sabe que la fuerza resultante tiene un valor de 53 newtons. Por lo general, la fuerza resultante va a ser el émbolo grande. ¿Listo? En el émbolo de mayor tamaño tiene un radio de 66 centímetros y el émbolo de menor tamaño tiene un radio de 33 centímetros. Ok, señorita Abril, listo. Entonces vamos a mirar qué datos nos da el ejercicio para así mismo saber qué tenemos que hacer. Nos están pidiendo dos datos, fuerza y presión, ¿cierto? Entonces nos dicen calcular la fuerza y calcular la presión, pero nos dice ejercida en un émbolo. Por lo general, la fuerza que se ejerce es sobre el émbolo más pequeño, ¿cierto? Sobre la parte más pequeña de la prensa hidráulica. Entonces vamos a hallar la fuerza 1, ¿sí? Y la presión, como es la misma, pues la podemos hallar del émbolo 1 o del 2, no hay problema, porque la presión es igual en todas las partes, que es lo que nos dice Pascal. Entonces vamos a hallar la fuerza y la presión. Y nos dicen que la fuerza resultante, es decir, la fuerza 2, la fuerza en el émbolo grande es de 53 newton. Y nos dan los valores del radio. Entonces dice que el radio del émbolo grande, o sea, del 2, es de 66 centímetros. 66 centímetros. Y el radio del émbolo 1, que es el más pequeño, es de 33 centímetros. Listo, ya tenemos la información que nos da el problema. Fíjense que para aplicar el principio de Pascal necesito áreas y fuerzas, pero no tengo áreas. Tengo la fuerza 2, la fuerza 1 que es la que voy a hallar, pero no tengo las áreas. Entonces, miren las fórmulas y les dije que cuando nos daban radio
¿qué fórmula tenemos que aplicar? ¿Quién me dice? La de área es igual a pi sobre radio al cuadrado. Ok, perfecto. Área es igual a pi por, no sobre, sino pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, resulta que el radio y la unidad en la que debemos tener el radio es metros, no centímetros. ¿Sí? Siempre debemos trabajar en metros. ¿Alguien sabe cómo hacemos para pasar de centímetros a metros? ¿Alguien tiene idea cómo hacemos para pasar de centímetros a metros? Ok. Para pasar de centímetros a metros debemos dividir en 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, este valor que tenemos aquí lo vamos a dividir en 100 para poder tener el radio en metros. Para pasar de centímetros a metros se divide en 100. ¿Listo? Para que les quede claro. Entonces aquí tendremos 0,66 metros y acá 0,33 metros. Ahora sí, ya tenemos los radios en metros. ¿M? Y vamos entonces a determinar el área. Entonces empecemos con el área 1, ¿cierto? Y el área 1 ya nos dijeron que era pi, voy a colocarlo igual acá, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Entonces, pi ya les había dado el valor, ¿cierto? 3,1416 por el radio. ¿Cuál es el valor del radio 1? 0,33 metros. 0,33 metros. Y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? El radio debe ir elevado al cuadrado. Hacemos la operación en nuestra calculadora. Es simplemente 3,1416 por el radio, que es 0,33 elevado al cuadrado. En su calculadora debe aparecer un x al cuadrado. Si no aparece un x al cuadrado, entonces simplemente colocamos 0,33 por 0,33, es decir, dos veces. ¿Sí? 0,33 por 0,33. Esto nos va a dar en total 0,34 metros cuadrados. Por favor, hacemos la verificación después en su calculadora para que em, sepan cómo hacerlo, ¿no? Para que miren que efectivamente sí les da ese valor. Ok. Y el área 2, entonces va a ser lo mismo. Pi por radio al cuadrado, pero entonces utilizamos el valor del radio 2. 3,1416 por 0,66 metros y lo elevamos al cuadrado. Entonces, si usted no tiene una calculadora que tenga para elevar al cuadrado, simplemente multiplica 3,1416 por 0,66 por 0,66. ¿Listo? Si usted tiene una calculadora que tenga para elevar al cuadrado, pues simplemente coloca allí elevado al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente 1,37 metros cuadrados. Ok, ya tenemos el valor del área 1 y del área 2. Tenemos la fuerza 2, entonces ya podemos hallar la fuerza 1. La fuerza 1
de acuerdo con nuestras ecuaciones, nos dice que es igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Entonces, la fuerza 1 es igual. Reemplazamos los datos simplemente, ¿cierto? Para tener el valor que estamos buscando. Entonces, la fuerza 2 es 53 newton. Le tenemos el valor. El área 1 es 0,34 metros cuadrados. 0,34 metros cuadrados. El área 2, 1,37 metros cuadrados. 1,37 metros cuadrados. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual. Entonces, simplemente hacemos la operación. 53 por 0,34 dividido en 1,37. Y eso nos da 13,15 newton. Entonces aplicamos una fuerza de 13,5 newton y eso nos va a dar como resultado que del otro lado del pistón la fuerza resultante es de 53 newton. Ahora, nos piden hallar la presión también. Y la presión es igual a fuerza sobre área. Puedo coger cualquiera, la fuerza 1 o la fuerza 2, pero con su misma área, ¿no? Entonces, trabajemos con la fuerza 2. Entonces, digamos que la fuerza 2 es 53 newton y el área 2 es 1,37 metros cuadrados. Si ustedes lo hacen allá en su calculadora, se van a dar cuenta que da lo mismo coger la fuerza 1 o coger la fuerza 2, porque la presión es igual en todos lados. Entonces, eso nos da como resultado 38,69 newton sobre metro cuadrado. 38,69 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que decir 38,69 pascales. ¿Mm? Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que pascal. 38,69 pascales. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces retomo la explicación. Aquí tenemos los datos. Como nos dieron radio en centímetros, debemos pasarlos a metros, siempre en metros. Para hallar el área, pi por radio al cuadrado. El valor de pi, 3,1416. Para el radio 1, 0,33 metros. Para el radio 2, 0,66 metros. Y determinamos el área 1 y el área 2. Teniendo las áreas y la fuerza 2, podemos hallar la fuerza 1. Simplemente reemplazamos los datos y tenemos el valor de la fuerza 1. Y para determinar la presión, podemos utilizar fuerza 1 sobre área 1 o fuerza 2 sobre área 2, no importa. Utilizamos en este caso la 2 y determinamos que la presión es 38,69 pascales. ¿No? Entonces, ahora sí, por favor, tomamos el apunte de este ejercicio y ya pasamos a revisar otro ejemplo. Si hay alguna pregunta, quedo atenta. En el segundo ejercicio, entonces, nos dicen que se desea elevar un cuerpo de 1.500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Entonces, fíjate, Andrés, lo que yo te decía, siempre nos van a decir si es el pequeño o es grande y así podemos determinar de cuáles son los datos que corresponden a cada uno. Recuerden que donde vamos a elevar siempre es el grande. Entonces nos dan la masa que está en el émbolo 2, que dice que es la que se va a elevar.
Entonces la masa que tenemos en el 2 es de 1500 kilogramos, ¿cierto? 1500 kilogramos. Y nos dicen que el plato grande, es decir, R2, porque nos van a dar el valor del radio, es de 90 centímetros, mientras que el pequeño, el radio 1, es de 10 centímetros. Y nos piden determinar la fuerza del émbolo pequeño, es decir, vamos a hallar nuevamente la fuerza 1. Aquí no nos piden hallar la presión, solamente hallar la fuerza. Entonces, tenemos varias cosas que determinar. Lo primero, me dan el valor de la masa, pero necesito el valor de la fuerza 2. Entonces, ¿cómo hallamos la fuerza cuando tenemos la masa? ¿Cuál es la fórmula? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces, vamos a tener la masa 2 por la gravedad. De tal manera que la fuerza 2 va a ser igual a 1500, que es la masa que tenemos, 1500 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces determinamos el valor de la masa, que es 1500 por 9,8. Y eso nos va a dar 14.700. En este caso, hablamos de 14.700 newton. 14.700 newton. Listo, ya tenemos el valor de la fuerza 2. Ahora nos toca revisar el área. Y para el área, recordemos que los radios deben dividirse en 100. Entonces, esto dividido en 100, porque están en centímetros, ¿no? Si nos los dieran en metros, no tendríamos que hacer esa división. Entonces, el área 1 va a ser igual a pi por radio al radio 1 al cuadrado. Entonces, pi sería 3,1416 y 10 dividido en 100 me da 0,1. Entonces, 0,1 metro al cuadrado. Y así determinamos el área 1. Entonces, 3,1416 por 0,1 al cuadrado. Y eso nos da 0,031 metros cuadrados. 0,031 metros cuadrados. El área 2, lo mismo. Entonces, 3,1416 por 90 dividido 100 nos va a dar 0,9 metros y también lo elevamos al cuadrado. Entonces, hacemos la operación. Y eso nos da para el área 2 un valor de 2,54 metros cuadrados. Y ahí ya tenemos los datos que necesitamos. La fuerza y el área. Entonces vamos a hallar la fuerza 1. Recordamos nuestra ecuación. Es igual a fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Y reemplazamos los datos. La fuerza 2 la hallamos aquí, 14.700 newton. 14.700 newton. Multiplicada por el área 1. La tenemos aquí,
0,031 metros cuadrados y dividido en el área 2. 0, perdón, no, ahí no es 0. El área 2 es 2,54 metros cuadrados. Entonces la fuerza 1 va a ser igual a, hacemos nuestra operación, 14.700 por 0,031 dividido en 2,54. Y esto nos da 179,41 newton. Porque aquí cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados. Y el resultado nos da el newton. Entonces ya vamos a resolver nuestro ejercicio. Fíjense que en este caso la única diferencia es que como no nos dieron la fuerza, sino la masa, tuvimos que determinar la fuerza con nuestra ecuación de masa por gravedad. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, por favor, tomamos el apunte de este segundo ejercicio. Bueno, chicos, ya por tiempo no vamos a alcanzar a tomar el apunte, entonces se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo terminen de tomar. Bueno, entonces envío el pantallazo al grupo de WhatsApp para que terminen de tomar el apunte. Que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Chao a todos. Chao, profe, gracias. No, profe, no.